Días atrás me preguntaba en un programa de radio cuántos Galileos estamos dispuestos a condenar o cuántos Copérnicos estamos dispuestos a aplaudir. Porque con el tema de los ovnis se me ocurre que puede ocurrir algo similar. Pueden hacer una especie de nuevo racismo hacia aquellos que creen ciegamente, porque como no está la prueba concreta y como todo pasa a convivir en el terreno de las subjetividades, usted, yo, cualquiera tiene derecho a creer o a no creer. Para creer es necesario sentir o ver. Por las características de nuestro programa y porque esto es televisión, hoy trataremos de mostrarle documentos fotográficos y videograbados sobre los objetos voladores no identificados. Y tendremos dos invitados para dialogar sobre este tema. Uno de ellos más relacionado con la investigación, con la búsqueda de la prueba concreta. El otro más relacionado con las profundidades del alma, con la conexión que aparece casi instantáneamente cada vez que se habla de estos temas, con los fenómenos esotéricos, con la capacidad del hombre de viajar a través de su mente, de proyectarse, de realizar esa especie de viaje interior que la humanidad ha venido postergando, porque generalmente la manera de hacer turismo es hacia afuera. Hay que ver para creer. Un sábado. El lunes que voy a Capital me informan que uno de mis cuadros que habían sido fotografiados en Mar del Plata quedaron registrados seres extraterrestres. Las fotos no las vi todavía. No, yo experiencia personal no tuve ninguna. Sé que sí, chicos de grupos han tenido, bueno, por supuesto que todo será un proceso interno, un trabajo interior muy grande y bueno, ellos han logrado hasta ver materializarse seres. Hemos fotografiado seres, estando acá en la temporada de la luna, hemos fotografiado seres sin verlos, o sea, sacábamos fotos y después al revelarlas salían, ¿no? Realmente te impactaba. Lo que sí sentís presencia, eso sí, en meditaciones, en sensaciones que... El espacio, la frontera final. El espacio, la frontera final o el comienzo de una frontera. Porque leía días atrás que nuestra galaxia, y esto está comprobado científicamente a partir del desarrollo ocular que ha permitido el telescopio Hubble de los Estados Unidos, nuestra galaxia estaría compuesta por alrededor de 190.000 mundos similares al nuestro. Entonces, en esta cuestión relativa al espacio y relativa al tiempo tan finito, tan pequeño de un hombre, buscar fronteras quizás sea el camino equivocado, o en todo caso buscar el fin de las fronteras, porque tengo toda la sensación que no hemos encontrado el comienzo de la frontera. No sé si a Dante Franch y a Néstor Berlanda, nuestros invitados de esta noche, se les ocurre lo mismo, si estamos en el final de la frontera del espacio o en la puerta. Dante Franch. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Mira, mi opinión, lo dijiste bien en este sentido, creo que estamos a las puertas de un universo que ya no solamente nos está cada día asombrando más, sino que a los mismos científicos, la cantidad de información relativa a las señales que están entrando por los radiotelescopios nos dan una conmensuración del universo, pero infinitamente superior a la que hasta hace 50 años se concebía. O sea, allá donde parece que terminaría el universo conocido, aparecen nuevas señales y ya no son una galaxia, sino son cúmulos de galaxias que se están expandiendo hacia un universo que quizás en este siglo todavía no podamos llegar ni siquiera a vislumbrar su fin, ¿no? Néstor. Yo pienso que la frontera, estamos en la puerta de la frontera, pero no solamente en la puerta de una frontera hacia un universo que está allá afuera, sino un universo que lo podemos ver en todas las cosas. Un universo interior, estamos en una frontera al conocimiento de la mente, donde todavía hay cosas inexplicables, inexploradas, que no sabemos de pronto a qué responde. De pronto el tema OVNI, que hoy nos convoca, inmediatamente cuando asociamos OVNI, asociamos plato volador, asociamos nave extraterrestre y seres provenientes del espacio exterior. Y quizás el tema OVNI sea otra cosa, quizás el tema OVNI sea mucho más trascendente, quizás el tema OVNI tenga que ver también con el interior de cada uno de nosotros y tenga que ver con aspectos inexplorados del universo que a lo mejor no son extraterrestres, sino que son otra cosa que todavía no alcanzamos a vislumbrar. Creo que es una frontera, estamos en la puerta de una frontera hacia un universo exterior, hacia un universo interior y en una frontera hacia definir nuestro propio sistema de vida y nuestra propia sociedad. La pregunta es, ¿los ovnis existen? ¿Y en qué condiciones se los puede ver? Digo porque hay toda una especie de corrientes paralelas o de escuelas en todo caso. Unas van por el camino de lo espiritual y dicen, bueno, en tanto y en cuanto te prepares para verlos, vas a poder verlos. Como si hubiese una especie de manual del contacto con un ser extraterrestre. Y por el otro lado, la corriente que dice, sigamos investigando, no hay nada probado, yo me atengo a la prueba concreta. En los últimos 10 años se han podido relevar, yo diría, muchísimas pruebas en cuanto a material fotográfico, a testimonios. Hoy tengo la sensación que la gente habla casi libremente de ese tema, por lo menos la que está involucrada en ello, y antes se cuidaba. No obstante, hay relaciones con lo sectario, hay relaciones con lo místico, y me gustaría que hagamos un programa hoy donde resolvamos un poco por qué andar y veles. Sería bueno andar para no tropezar. Mira, yo creo que aquí pasa una cosa, o sea, la realidad OVNI es innegable. Yo creo que ya no se puede negar el fenómeno OVNI. A lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido y se han visto cosas extrañas que nunca han podido llegar a definirse. O sea, decir hoy por hoy que los ovnis no existen es prácticamente estar diciendo una falacia, porque los ovnis existen, mucha gente lo ha visto. El problema surge cuando pretendemos interpretar qué son los ovnis o qué hay detrás de los ovnis. Ahí es donde empiezan a mezclarse las cosas. Yo creo, particularmente en mi modesta opinión, mi punto de vista, es que el tema ovni es una cosa y la parte espiritual, lo que uno trata de buscar es otra. Yo creo que no es necesario ver ovnis o tener encuentros programados con seres extraterrestres para buscar el camino espiritual. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas, que quizás tengan un punto en común, pero yo creo que a la gente no debe interesarle, no debe importarle ir a ver ovnis o buscar ovnis, cuando de pronto si quiere un camino espiritual tiene que mirar hacia adentro y buscarse él mismo. A mí no pienso que no sirve de nada ir a un cerro o ir a algún lugar a meditar para tener un encuentro con seres extraterrestres, cuando las enseñanzas espirituales ya fueron dadas en la humanidad hace más de 2000 años, hace más de 20.000 años. El tema es que nunca la vimos, nunca la seguimos y nunca entendimos que estaban ahí. Dante Franco, ¿opina lo mismo? Sí, opino de forma bastante similar, ¿no? Porque en realidad al principio, cuando yo recibo mis primeros llamados telepáticos, primero en la península de Valdés, no voy, el segundo fue muy cerca de Los Terrones, en Carbonera, ahí sí voy con 4 personas más, y luego sí voy a Los Terrones. Y ahí tengo una experiencia realmente que a mí me conmovió, porque de una cosa que primero parecía algo, un llamado interior, resultó ser un llamado concreto, vivencial,
y que no solo ellos, sino los otros estaban conmigo. Pero el primer año y medio, quizá, de las experiencias de contacto, incluida la famosa huella del pajarillo, yo creía que estos seres, cuando se acercaban, hacían un llamado o una convocatoria, era para que los vayamos a ver. Y después, con el tiempo, me di cuenta, o yo fui asumiendo, o fui captando, que el fin real de ellos no es que solo vayamos a mirar, sino que empecemos a comprender lo que decíamos al principio, la existencia de un macro y microcosmos, la existencia y la necesidad de la evolución espiritual en primera medida, y en tercera, y como punto quizás más trascendente, es que estos seres han estado un poco acompañando la evolución humana, han estado en todas las culturas existentes en la Tierra, en cualquier punto del planeta que uno investigue, va a encontrar la presencia de los llamados ángeles, ayer extraterrestres podríamos decir hoy, o seres superiores venidos de las estrellas, o seres superiores que venían en naves o en escudos que volaban, en carros que volaban, etc. La Biblia menciona incluso la misteriosa nube del Éxodo que acompaña a los judíos, las bolas de fuego que caían del cielo. De todos modos, a mí se me ocurre que hay ciertos riesgos, por ejemplo, de caer en un dogma o hacer de eso una especie de religión propia, es decir, bueno, los platillistas de este lado, nosotros somos los que creemos y tenemos esa interpretación del fenómeno, y los otros del otro lado. Entonces me parece que estamos hoy en un punto de inflexión de la humanidad en el que podría estar naciendo una nueva categoría de racismo. Y ese es el dolor con que como periodista observo esto. Es decir, bueno, sigamos detrás de fulano o detrás de mengano, que con él tenemos ganada la salvación. ¿No hay un riesgo? Ese es el mayor de los riesgos, ¿no? Primero porque estos seres no vienen a ser una religión ni que se los adore. Ya desde la más remota antigüedad ellos jamás se hicieron adorar, sino que lo que vinieron a dar es algún tipo de instrucción, ya sea elemental de astronomía, o de cultivos, o de lunaciones para los cultivos, etc. Pero el hombre transgiversa muchas veces la experiencia. Yo conozco gente que va a los encuentros y que de pronto cree que es la reencarnación de, no sé, de un ser extraterrestre, o de un apóstol, o de algo parecido. O sea, yo comprendo que estamos en un punto en donde desde el equilibrio al delirio hay una cuerda muy, pero muy delgada. Lo que sí, con mi concepción, yo soy cristiano, no estoy dentro de la Iglesia Católica, tampoco estoy fuera, o sea que puedo ir a la Iglesia Católica, pero también puedo ir a orar. Soy cristiano creyente. Para mí, estos seres tienen que ver con la Biblia, son para mí aquellos ángeles que aparecieron junto con Yahvé, aquellos ángeles que hablan con Daniel, que le transmiten muchas enseñanzas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero también son los mismos que en el Ramayana hindú, o en el Bhagavad Gita, o en el libro de los Vedas, están figurando como seres superiores que descienden a la tierra dando instrucción. Son los mismos que en muchos casos han dado algún tipo de instrucción, ya sea dogmática o espiritual al hombre. El hombre luego construyó las iglesias, a través de las iglesias las religiones, y en consecuencia en muchos casos una gran división como hasta el día de hoy existe. O sea, ellos no vienen a construir una nueva religión, porque sería volver a seguir con el mismo error que hasta ahora hemos tenido. Esto que está viendo el televidente es la huella del pajarillo en Córdoba y que tuvo gran difusión. Esto es lo que apareció en el cielo y lo que muchos interpretan como una nave. No es una estrella, no es un avión, es una luz que se proyecta aparentemente en un determinado momento y en un determinado espacio. Y estas son también luces que aparecen, y nuestros invitados y ustedes en sus casas tienen que hacer una evaluación. ¿Por qué eso en el cielo? ¿Qué es? Yo le interrumpí a Berlanda, que estaba por acotar algo a partir de lo que decía Frank. ¿Qué era lo que querías decir? Sí, mira, Miguel, yo creo que aquí el problema tiene que ver con el mensaje que vos le transmitís a la gente. Yo recuerdo, Dante, en la conferencia cuando estuviste en Rosario, en el patio de la madera, que es un poco lo que pretendía decirte cuando estábamos afuera, que vos te presentabas no como investigador, lo cual me pareció una actitud sumamente sincera, pero también te presentabas como, me acuerdo de las palabras, representante de la Confederación Intergaláctica de Mundos, y en una párrafo decías, por la autoridad que me ha sido conferida por la Confederación Intergaláctica de Mundos.
ese tipo de presentación, mi punto de vista, vuelvo a repetir, no soy el dueño de la verdad, independientemente que uno no lo haga con intención, en la gente ya crea una dependencia hacia un líder. Y eso ya empieza a tergiversar quizás el mensaje que vos decís que te transmiten estos seres. Porque la gente ya no va a buscar un camino espiritual interior, sino que la gente ya va a buscar a un líder que le da un mensaje, a un emisario, y ese yo creo que es el problema que tuvimos en toda la humanidad, los emisarios que estaban en contacto directo con las inteligencias superiores o las potestades. Y eso fue lo que fue tergiversando el mensaje y fue llevando que la gente cada vez más se fuera separando de lo espiritual para terminar en una situación que es la sociedad occidental que vivimos hoy. Por eso yo creo que el riesgo de esto es cómo vos le transmitís el mensaje a la gente, o sea, cómo uno puede transmitir el mensaje a la gente. Yo no voy a poner en tela de juicio la experiencia que vos podés haber tenido o que mucha gente pudo haber tenido, sino simplemente la forma de que uno le transmite eso a la gente por lo que puede provocar en la gente. Correcto, incluso te digo otra cosa, ¿no? El contexto de esa conferencia de Rosario fue muy espectacular. 40 días antes de la conferencia recibo una transmisión telepática donde me transmiten que podíamos dar la conferencia y que busquemos el lugar más grande de Rosario, lo cual parecía algo, una incongruencia. Así lo hacemos. En el día que voy a dar la conferencia, minutos antes, recibo la indicación precisa de hablar en nombre de la Confederación, y lo hago. Y doy el mensaje que di durante 2 días entre 3.500 personas. El primer día quedó, no sé, 500, 700 personas fuera, el segundo día, 8 horas antes, había gente haciendo cola. Hay que estar en un momento de esos para hablar ante tanta gente y recibir la energía que se debe recibir, porque de lo contrario uno quizás, no siendo investigador como yo soy, estoy transmitiendo el mensaje que voy recibiendo en los encuentros o los contactos que voy, en donde ellos me dicen que ellos hoy forman una confederación intergaláctica, que en la antigüedad fueron conocidos como el reino de los cielos, y hoy es en realidad una confederación donde hay un núcleo de planetas que están, podemos llamar, liderando este sector, este cuadrante galáctico, en una distancia aproximada a 3.000 años luz, se forma un cuadrante galáctico donde hay seres de categorías humanas, humanoides, inclusive que en algunos casos tuvieron interrelación, se relacionaron con los terrestres, y que ellos en realidad son los que están haciendo este plan cósmico para la Tierra. Dante, la pregunta es, ¿cómo hace Juan Pérez, Pepe Barrio, para discriminar entre Dante Frank, que recibe un mensaje telepático días antes de realizar una conferencia y presentarse en representación de una confederación intergaláctica, y imaginemos Francisco González, cualquiera, el de la guía, que dice: acabo de recibir mensajes telepáticos, vengan a mí, que yo voy a transmitirles un mensaje? Y de pronto estamos ante alguien que es un delirante. ¿Por qué planteo esto? Porque acabamos de vivir el fenómeno de los davidianos en Estados Unidos. Más de 80 personas inmoladas siguiendo a alguien que dice tener un mensaje de Cristo y dice encarnar a Cristo en la tierra, y de pronto promueve la violación de los códigos éticos más elementales y lleva a un grupo de gente, de seguidores, a la muerte. Pasó con Jim Jones en Guyana, y el temor que uno tiene como observador de la realidad y como periodista es que este fenómeno se multiplique. Ya pasó en la República Argentina con los Niños de Dios y con otras. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el elemento para que yo, ciudadano común, que estoy mirando el programa esta noche, crea que efectivamente Dante Frank tiene un mensaje telepático y que yo digo tenerlo y en realidad tengo un problema, un desequilibrio emocional, una paranoia? Entonces, el temor, digamos, es de que esto que parece ser algo que está por encima de cualquier voluntad humana termine prostituyéndose por voluntades humanas. Entonces, en lugar de hacer un aporte a la difusión, al esclarecimiento y demás, terminamos de pronto poniendo esto en el plano de los davidianos. Entonces, ¿cómo hace un ciudadano común para advertir en vos un ser de buena voluntad, de buenas intenciones, que no busca que lo sigan, que no se quiere presentar como un Cristo en la tierra, para discriminarlo de aquel que lo hace y en realidad está haciéndolo con un interés
particulares. Correcto, mira, hay una clave que es básica y es donde generalmente todos estos grupos, ya sea darwiniano, que no tenía nada que ver con el tema extraterrestre, solo se decía que era lo del Mesías. Ahora, ¿qué interpretación puede dar en la Biblia? Cuando Jesús predice en Mateo 24 varias veces, en que vendrán falsos cristos en mi nombre y dirán que aquí estoy, y no le creáis. O sea, la base es la Biblia. Cuando vos estudias la Biblia, en la verdadera, entonces ahí vos podés discernir entre una cosa y la otra. En ningún punto la Biblia habla en contra de los ángeles de la venida de seres superiores, al contrario. Dice muy claro que, llegado el tiempo del retorno de Jesús a la tierra, el tiempo del fin, estos grupos, hay mucha gente que están en Norteamérica diciendo, está lleno, no solo en Norteamérica, sino en Israel. Son grupos mesiánicos que muchos, en grandes casos, predicen ser hijos los Cristos. Pero volviendo al tema en realidad extraterrestre, en uno de los contactos, en noviembre de 1986, estando con otras personas, una nave se acerca a mí, se pone arriba de nuestras cabezas y en un destello de energía yo recibo una serie de cosas, de información, y los que estaban conmigo también. Y la información era esta, que ese plan cósmico había sido consolidado en la Tierra, que ellos habían dejado la instrucción a través de la Biblia, que había sido dictada a seres que la captaron y la escribieron. La gente cree que la Biblia es un libro de cuentos, y no lo es. O lo haces en iglesia, la Biblia está antes que las iglesias, luego se generaron las iglesias. Por eso hay un Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, ahí está la base. En ningún caso, ningún ser extraterrestre va a venir a decir que uno es un escogido, un elegido, un ser superior, un extraterrestre encarnado en la Tierra. En ninguno de los casos va a decir que deben seguir, porque en todas mis conferencias yo digo que no sigan a los hombres, incluso en esa de Rosario, dice muy claramente, haciendo mención al ángel que se arrodilla ante Juan, o Juan arrodillándose ante el ángel cuando termina de darle la revelación en Apocalipsis, y le dice, no te arrodilles ante mí, solo ante Dios. Y dio ese ejemplo en el sentido de decir que no sigan a las personas ni a los hombres, somos todos susceptibles de errores, pero que sí sigan la doctrina espiritual que dan las distintas iglesias y la Biblia como dogma. Porque esa es la transmisión que dan estos seres, por lo menos la que me dan a mí. ¿Sabes cuál es el problema, Miguel? Que hasta el mismo Krishnamurti, que siempre dijo que no lo siguieran y que no hicieran de él un fenómeno o un mesías, ni él, que nunca se dijo representante de nadie, ni mesías, ni nada, ni él pudo evitar que la gente lo tomara a él como líder. Entonces, qué difícil creo que se hace cuando nosotros encima buscamos, ¿no?, el hecho de ser representante o ser mesías, porque el problema es, vuelvo a repetir, la gente. A mí lo que particularmente me preocupa es lo que se provoca en la gente. Yo creo que la cosa es muy sencilla. Cristo dijo hace 2000 años, amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amará a tu prójimo como a ti mismo. Yo no creo que no haya ninguna otra verdad revelada más que esa. Pero después no se pone en práctica. De pronto, ¿por qué no insistir con eso si queremos dar un mensaje espiritual y no tratar de mezclar un poco todas las cosas? Cristo comandante de naves, Cristo sin naves cósmicas. A mí particularmente, quiero, o sea, te respeto tu idea, ¿no? Yo tengo la mía particular, me preocupa eso, me preocupa esa mezcolanza que de pronto aparece el Moria, Kuthumi, San Francisco de Asís, Sarvedana, Doniusis, y se mezcla la teosofía con el cristianismo, con el budismo y con los seres extraterrestres. Se hace una mezcolanza y la gente, ese mensajito, esas dos palabras, amará al Señor sobre todas las cosas y amará a tu prójimo como a ti mismo, queda en el fondo de todo un montón de mensajes. Y esa cosa que es la más clara no se ve. Bueno, pero ahí está la variable justamente que es la peligrosa que hablábamos recién. En ningún caso, ningún ser de la Confederación que forme este plan crístico va a venir a hablarte de un Moria, de Kuthumi y de San Germán. Eso es metafísica. Entonces, ahí hay que ver los lineamientos grupales de cada grupo de contacto. Los boletines figuran mensajes de... Bueno, porque en realidad es algo que existe, en el sentido de que hay personas que de pronto te vienen con esa inquietud o te traen ese tipo de mensajes, te hablan de eso. Pero la cuestión radica en ver qué lineamientos se toman, porque todos nosotros estamos en una etapa de aprendizaje. Entonces, si yo de pronto en el 86, 87, 88 alguien venía con algún mensaje de eso, yo lo leía, lo estudiaba. En el caso de que no contradijera la escritura, de pronto el mensaje se podía transmitir, en caso que la contradijera no. Posteriormente a eso, yo voy recibiendo también de que la metafísica en muchos casos, que viene a suplantar la imagen de Jesús, es mala y no es aconsejable. ¿Por qué? Porque tiende a tergiversar la esencia primaria de la evolución espiritual, porque te tiende a trasladar las concepciones, a vislumbrar nuevos avatares o nuevos seres que volverán a la tierra, relegando la imagen de Jesús. Él es el Mesías, Él vuelve a la tierra. La diferencia nada más entre nube o nave es lo único que
que yo podría llegar a discutir. Con respecto al dogma, respecto a las escrituras hoy creadas, o respecto a la escritura en la Biblia, yo no tengo ninguna objeción ni nada de hacer, porque estos seres tampoco la hacen. Ellos están apoyando eso. Entonces uno puede decir, entonces ¿para qué se existen las iglesias? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que hay infinidad, cientos de miles de personas en todo el mundo, que cuando van a las iglesias a hablar de esto lo sacan corriendo. Entonces es ahí donde hay que poner también una religión, o por lo menos transmitir o hablar aquello que se está recibiendo y se está dado para transmitir. Si el señor director nos acompaña, lo ha venido haciendo con las cámaras, pero me gustaría que mostremos y que en todo caso haga una pequeña explicación de cada una de estas fotografías. Por ejemplo, esta es una foto sacada por Néstor Berlanda en Isla de Pascua. Correcto. ¿Podrías explicar? No sé si alcanzan a percibir allí. Esta fotografía fue tomada el 25 de enero de 1986. Estaba mi madre que figura en la foto, me pidió que le tomara una foto. Cuando revelo la foto aparece, hicimos la investigación a ver si era algún tipo de problema en el negativo, no era, hasta que llegamos a analizar la fotografía por computadora con uno de los programas que hay en Italia, Francia y aquí en Argentina, en Mar del Plata. El análisis de computadora determinó que ese objeto tenía 4 metros de diámetro, estaba a 350 metros de la cámara y a 150 metros de altura. ¿Esto qué significa? Esta también es una foto... Esa es una foto muy particular y muy curiosa. Es la ampliación de una foto más pequeña. Esta. Exacto. Esta fotografía, cuando fuimos a investigar las apariciones o las supuestas apariciones de la Virgen Peña Blanca, Chile, yendo de Viña del Mar hacia Peña Blanca, una mujer me mostraba el álbum de fotos de los fenómenos que se pasaban en Peña Blanca. Esa fotografía fue tomada una noche que, según decía, la Virgen mandaba bendiciones y caían rayos hacia la tierra. La mujer con una pequeña cámara chiquitita, de esas pockets, tomó una fotografía hacia el cielo y apareció eso, que es algo muy muy llamativo. Arrancó la foto del álbum y me la regaló, ¿no? ¿Esta? Es un fotograma de una filmación tomada en Corrientes, de un objeto que es el que está al costado, no sé si lo está tomando la cámara, más pequeño, que empieza, la otra fotografía. Esta. Claro. Allí se va acercando, ese objeto se va acercando hasta que toma la luminosidad esa que veíamos en la foto anterior, que ilumina prácticamente todos los techos de una calle. Es una filmación anónima, sin mayores datos que eso, ¿no? Dante, esta fotografía... Esa es una secuencia, es una foto de una nave de acercamiento. Esa nave tiene aproximadamente 3 metros de diámetro y es un monitor. Estaba monitoreando un grupo de 24 personas en un contacto programado. A un costado nuestro había 4 seres que se están alejando en el momento de ser tomada la fotografía. Esto es una ampliación, son 4 seres de una evolución muy superior a nosotros, 900.000 ciclos de movimiento atómico por segundo, la estructura vibratoria de 6/4. Estos seres se están acercando del contacto y ahí hay un punto que está siendo elevado hacia una de las naves. La nave estaba a 3 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Este es un sincronizador por el cual se recoge el código de la estructura total, atómica, genética, vibratoria, espiritual, absolutamente el todo de este ser, por lo cual puede ser trasladado en unas de luz hacia arriba. En este caso está siendo elevado lentamente. Y acá se puede ver sobre la parte superior como 2 pequeñas alas, o lo que aparentarían ser 2 alas. En la antigüedad estos seres eran llamados ángeles, y justamente esas alas tenían un poco que ver a veces con los grabados de la Edad Media, donde aparecen las alitas alrededor. Pero no son alas, sino son campos de energía que, al ser producida la elevación, están saliendo hacia la parte de arriba. Vamos a ir a una pausa. Lo que ustedes acaban de ver y de oír son interpretaciones de fenómenos para los cuales los seres humanos no tenemos hoy, de acuerdo a las leyes físicas con que nos manejamos, posibilidades de explicar. Lo que sí tenemos es fotografías. Esta, por ejemplo, es una fotografía tomada en El Pajarillo. Si el director nos acompaña ahora, va a poder ver aquí en 2 fotos la mancha que tuvo tanta difusión, que quedó en el cerro El Pajarillo, en Capilla del Monte,
Es un cerro que forma parte de la cadena montañosa que prosigue al Uritorco o al Cerro Macho o Cerro de los Loros, así conocido en la antigüedad, y permaneció esta mancha de alrededor de 115 metros de diámetro durante varios años. No sé si ustedes tienen alguna interpretación, cada uno que hacer, con respecto a esto que ha sido investigado por gente de la NASA y bueno, se han tomado muestras de suelo para diversos laboratorios del mundo. Recuerdo que vino también a efectuar un trabajo el escritor español Juan José Benítez con Jiménez del Oso, director de la revista Espacio y Tiempo. Correcto. ¿Qué interpretación hace uno y qué interpretación hace el otro? Frank y Berlanda. En este punto que se ve aquí, estoy parado. Esta foto fue tomada... No sé si la cámara lo registra, nosotros podemos verlo aquí, pero está tan pequeño... Para que puedan ver un poco el tamaño, ¿no? Que era realmente impresionante. Yo lo que les puedo decir que la noche anterior, la noche del 9 de enero, cuando se produce ese acercamiento, estaba detrás de ese cerro junto a 11 personas más. Éramos 2 y estábamos esperando un encuentro programado. Esto que les digo está documentado porque en Clarín de diciembre de 1985, que lo tengo acá, y está la foto mía donde yo hablo que voy en busca de la ciudad subterránea de Earth y en contacto con lo que denomino energías cósmicas inteligentes. Ahora, tuvieron que pasar casi 7 años para que en España pudieran ser fotografiados no solamente los seres que yo acabo de mostrar en la foto anterior, sino lo que en Europa se denominan los seres espirituales de la luz. Y fueron fotografiados en Tenerife, en Gran Canaria y en otras partes del mundo. En España fueron publicadas, pero yo tengo información de Alemania, de Italia, en donde estas energías ya han sido catalogadas con otros nombres. En Argentina, en 1985, ya las llamamos energías cósmicas inteligentes. Y son energías lumínicas, que tienen vida, inteligencia pura, no necesitan una estructura física, porque en realidad quizás ya pasaron por esta etapa de evolución hace 100 millones de años. Y estos seres hoy están contactándose con la humanidad. ¿Cómo? De una forma elemental, primaria. Berlanda, una interpretación de la huella del pajarillo. Mira, este tema lo hemos tratado y discutido varias veces en grupos de gente que está investigando este tema. Mi opinión particularmente, yo estuve en el pajarillo, estuvimos viendo, y yo pienso que algo extraño pasó, o sea, no lo atribuyo a un incendio, particularmente en mi opinión. Ahora no puedo determinar cuál fue el fenómeno, ¿no? O sea, hay evidencia de una luminosidad que se dio y se asocia causalmente esa luminosidad a la huella del pajarillo. Yo creo que algo raro pasó que quemó el pasto de esa manera. Ahora, ¿qué fue? ¿Cómo fue? No lo podemos decir. Hay que ver para creer, hacemos una pausa y retornamos. Cuando volvamos, usted va a tener en algunos minutos nada más en el aire un material documental de extraordinario valor que nos ha traído para ver Néstor Berlanda y que fue compilado en la Ciudad de México y cotejado, comparado con otros avistamientos en otros lugares del mundo. Ya volvemos. Supermuebles, Almafuerte 78 San Nicolás. Lo invita a aprovechar sus grandes ofertas para que no falte ningún mueble en su hogar y con qué facilidades. Colchones de una plaza, marcas famosas, 29,90. Colchones de 2 plazas, marcas famosas, 69,90. Almohadas, una plaza, 8 pesos. Almohadas, 2 plazas, 13 pesos. Además, artículos de elevadísima calidad, imposibles de detallar y con grandes facilidades de pago. Consúltenos y seguro que hará un muy buen negocio con nosotros. Supermuebles, Almafuerte 78, entre Garibaldi, Pellegrini y San Nicolás, su mueblería de confianza.
Camerata Bariloche en San Nicolás. Organiza Colegio de Escribanos y Colegio de Abogados. Auspicia Municipalidad de San Nicolás. Camerata Bariloche, el sábado 22 de mayo a las 21:30, en el Teatro Municipal. Esto es de Todo Cine. Todo Cine es para usted. Todo Cine, los jueves, desde las 22, por Canal 2, San Nicolás. Claves de las profecías es el último libro de Dante Franz. Y en mi caso particular, como observador de este fenómeno y de las distintas corrientes de opinión que existen, hay una preocupación que es tratar de no poner todo en la licuadora, pero hay conexiones con este fenómeno y la necesidad espiritual del hombre de encontrar un camino que explique su razón de ser, su existencia, que le dé sentido a sus sentimientos, que le dé sentido a sus actitudes. Y está todo esto íntimamente ligado y conectado con las profecías, con esto que, bueno, Franz pone en el título. Se habla de claves, se habla de antecedentes prehistóricos. Berlanda ha podido dar en sus investigaciones en México y en distintos países qué relación existe con las manifestaciones de comunidades primitivas de seres humanos que ya expresaban a través de sus pinturas, a través de sus grabados, al hombre en diversas formas. Me gustaría que Berlanda en todo caso haga una pequeña explicación de lo que él ha podido encontrar entre la investigación antropológica y este fenómeno que parece cobrar gran fuerza en la segunda mitad de este siglo. A partir de 1946-1947 se empieza a hablar concretamente de objetos voladores. ¿Qué relación encuentra un investigador que busca a través de la antropología elementos? Mientras tanto estamos viendo imágenes y el señor director ya puso en pantalla este trabajo. Hacemos una pausa para oírlo y después Berlanda nos explica este tema y de dónde obtuvo este material. Se encontraban grabando escenas del eclipse. Se calcula que el objeto permaneció en el área por 13 minutos, precisamente desde las 13 horas con 18 minutos hasta las 13 con 31 minutos. El mismo día, 11 de julio de 1991, durante el eclipse total de sol, es captado un ovni sobre la ciudad de Puebla. Al observar las imágenes, se encontró similitud al ovni que fue grabado sobre la Ciudad de México también durante el eclipse. La coincidencia es notable. Ovnis de aspecto similar en diferentes ciudades en el mismo momento. Hasta ahora se han encontrado 3 grabaciones que aparentemente presentan al mismo objeto sobre la ciudad de Puebla. En 2 de ellas se puede observar casi a simple vista que se trata del mismo objeto metálico que en esos instantes era grabado también sobre la Ciudad de México. No se conoce una situación similar en la historia. 23 de noviembre de 1991, es grabado a la luz del día un objeto volador no identificado sobre Monte Unzen en Japón. El mismo objeto que había sido observado durante el eclipse en 2 ciudades de México. Por primera vez en la historia, es grabado en video el que parece ser el mismo ovni en 3 ciudades diferentes.
por personas desconocidas la una de la otra. El ovni, en Japón, fue grabado sobrevolando el monte Unzen meses después de que éste hiciera erupción en junio de 1991. Evidencia innegable. En los meses de julio y agosto, en la zona de Atlisco y Metepec, en el estado de Puebla, cientos de personas hicieron reportes de supuestos avistamientos de un objeto volador no identificado. De acuerdo a los testimonios, el objeto podía ser observado sobrevolando el área con frecuencia. Días más tarde, miles de personas acudieron a las inmediaciones de la zona. Algunos de los testigos realizaron grabaciones en video del objeto u objetos. Algunas de esas grabaciones aún no pueden ser explicadas. En los primeros días de agosto fue grabado desde el cerro de Teteolotitla, conocido popularmente como Tetliyolotl, un gran objeto deslizándose lentamente sobre las luces de la ciudad de Puebla. Se observa algo que parece ser una gran estructura plana con luces en la parte inferior que se mueve y por momentos permanece estática. En la Ciudad de México, el 16 de septiembre, durante el desfile militar, es grabado un extraño objeto sobrevolando el centro de la ciudad. El objeto puede ser visto en la misma toma con 24 aviones caza T-33. Nunca antes en la historia se había captado a uno de los llamados ovnis volando en la misma toma con tantos aviones. Una evidencia extraordinaria. Nuevas grabaciones realizadas durante septiembre y octubre en Puebla, tanto en el área de Metepec, Atlisco, como en la ciudad, propiciaron la realización de un programa de televisión en el canal Super 3 de Puebla. El 19 de octubre, poco después de la 1 de la mañana, en el programa Frente al Público, se captó una luz que realizaba movimientos muy extraños, prácticamente imposibles de efectuar para una nave terrestre. El video fue analizado cuidadosamente y se descubrió la silueta de lo que parece ser uno de los llamados platillos voladores. Miles de personas fueron testigos de este avistamiento. El 9 de noviembre, un joven de 16 años grabó un objeto volador no identificado a baja altura en el sur de la Ciudad de México, al mismo nivel que un edificio de 5 pisos. En la toma se observa un extraño objeto que se balancea muy cerca de las construcciones. Un suceso que también ocurrió al sur de la Ciudad de México, cerca del área volcánica. El 16 de noviembre, un sacerdote grabó una extraña luz sobre el Ajusco. Una intensa luz que fue observada por cientos de personas. Una estación de radio recibió decenas de reportes. La luz permaneció estática durante más de 5 horas. Se dividió en 2 y más tarde en 3. No ha vuelto a ser vista desde ese día. Otro suceso que también ocurrió hacia el sur de la ciudad, en el área volcánica. Antropología, fenómeno ovni y origen de este material, Néstor.
Este material pertenece al investigador mexicano Jaime Maussan. Es un video de 1 hora y media de todo lo que pasó en México, fundamentalmente en el año 1991. Y prácticamente empieza una oleada en México el 11 de julio del 91 con el eclipse. La grabación hablaba en ese momento de 7 filmaciones del OVNI de la Ciudad de México. Al día de la fecha hay 16 y 3 en Puebla. Es el único caso de OVNI en la historia hasta ahora que puede ser grabado simultáneamente por tal cantidad de cámaras y tal cantidad de testigos, e inclusive ese mismo día en otras ciudades. Por eso el material es un material fantástico que tiene este investigador Jaime Maussan. Inclusive hay una de las filmaciones que no pudimos ver aquí, donde se registra el momento donde aparentemente el objeto se va, que hace un movimiento hacia arriba y después parte raudamente. Es un material que lo ha ido trabajando este periodista en casi 2 años, y bueno, los testimonios están a las claras de lo que pudimos ver, ¿no? Código de Dresde, antropología, antecedentes de la vocación, yo diría de búsqueda del hombre, y expresiones artísticas que podrían ser relacionadas a través de milenios con esto. Mira, Miguel, yo empecé desde los 8 años a investigar el tema OVNI, y pude realizar mi primer viaje al exterior en el 85, fue justamente a México para tratar de buscar las huellas de los extraterrestres en la antigüedad. Cuando volví de ese primer viaje, luego hice 4 más, me encontré con una realidad mucho más maravillosa y quizás mucho más trascendente inclusive que lo extraterrestre, que es la profundidad espiritual que tiene el hombre y que tenía el hombre americano en la época prehispánica. Yo creo que desgraciadamente por un desconocimiento total, fruto de la conquista española que borró todo el material y toda la riqueza que había en estas antiguas civilizaciones, nosotros hoy no podemos llegar a interpretar el conocimiento filosófico, espiritual y tecnológico que tenían estas culturas. Entonces, cuando vemos algo extraño, algo que no podía ser de acuerdo a lo que nos vendieron por 500 años, no podía ser por estos seres brutos, que fue la imagen que nos dieron por 500 años de lo que eran estas culturas, nosotros automáticamente lo atribuimos a seres extraterrestres que vinieron a darle el conocimiento a la humanidad. No creo en eso. Yo creo que sí, quizás, porque hay menciones en los textos de visiones, de aparatos o de objetos, de luces, quizás una comunicación, puede ser, pero una comunicación de igual a igual. Acá nadie nos vino a enseñar nada, porque la conocemos en profundidad y asociamos la parte tecnológica, nos damos cuenta que se puede llegar tranquilamente a eso por ese conocimiento espiritual. Un ejemplo basta, la famosa lápida de Palenque, donde a lo mejor los televidentes recuerdan la imagen o la supuesta imagen de un astronauta conduciendo una nave espacial, que hizo que von Däniken escribiera muchos libros. Claro, la interpretación es de un astronauta en una posición de despegue de un cohete, porque es la imagen que nosotros tenemos. Nuestra cultura ve en esa lápida un cohete con un astronauta. Cuando nosotros buscamos en la verdadera tradición de los mayas, cuando nosotros hablamos con los viejos que todavía van transmitiendo de generación en generación esa filosofía, nos damos cuenta que esa imagen descompuesta representa otra cosa mucho más trascendente. La parte de abajo, que estos investigadores atribuyen a un motor del cohete, es el monstruo de la Tierra, la madre Tierra. La parte de arriba, que es la punta del cohete con un quetzal, porque esto es un pájaro, es el quetzal, ¿no?, que representa el espíritu. Los investigadores no veían el pájaro del quetzal, veían el cohete nomás. Representa el espíritu, representa lo espiritual, lo superior, y el hombre entre medio de lo espiritual y lo material, intermediario entre la tierra y el cielo, y mirando hacia arriba, mirando desde el monstruo de la tierra hacia la elevación espiritual. Esa interpretación es mucho más trascendente que pensar que es un astronauta que está allí enterrado. Los antiguos americanos creían en un solo Dios, Hunapku le llamaban los mayas, Señor de la medida y el tiempo. Fíjate que es hasta un concepto relativo. Señor que está más allá del espacio y que está más allá del tiempo. Los antiguos americanos no necesitaban de extraterrestres que le vengan a dar el conocimiento, porque fruto de la observación de la naturaleza, de su mirada interior, podían sacar toda esta filosofía de vida que le permitió construir y hacer los monumentos de la antigüedad. O sea que para vos no hay ninguna relación entre lo extraterreno y la capacidad del hombre. Quizás, yo te vuelvo a repetir, Miguel, hay observaciones de objetos, de luces en el cielo, y quizás puede haber habido un contacto de igual a igual, pero no como dicen muchos investigadores que vinieron a traerle el conocimiento y la sabiduría desde el cosmos. Esa sabiduría es fruto de lo que nosotros en nuestra cultura occidental
no sabemos hacer, que es mirar hacia adentro y observar la naturaleza. Si nosotros haríamos esas dos cosas, que también se simplifican en lo que hablábamos anteriormente de los dos mensajes de Cristo, la civilización sería distinta y quizás hubiésemos llegado al conocimiento que tenían las antiguas culturas americanas. Dante, ¿qué interpretación de los fenómenos antropológicos y el ovni? Digo esto porque por allí estamos hoy escribiendo las señales antropológicas de los próximos 1000 años. El riesgo es cometer los errores que cometieron los españoles, borrar nuestras propias huellas. Mira, yo creo que ese es uno de los crímenes más grandes, ¿no? Coincido con él, por ejemplo, en la recopilación, yo mismo que estoy haciendo investigación de esto, de toda la parte antropológica, de lo que llamo arqueología. Por ejemplo, había Cortés encuentra una campana que la llamaban el Huihuiche, o el dios encendido. Esta campana tenía la cualidad de que cuando era golpeada de un lado y del otro se elevaba. Esto está en los anales de Hernán Cortés, en el registro de Indias, es historia. Entonces, cuando el sacerdote golpea la campana, se eleva, se mueve de un lado hacia el otro, Hernán Cortés, asesorado por los sacerdotes, ¿no?, de la iglesia que estaban con él, dicen que era obra del demonio, manda a asesinar a los caciques, a los sacerdotes que estaban sobre la campana y destruir la bandera, al algo y fundir la campana, que era de oro y otro material desconocido. Como eso, la destrucción de los códices, la destrucción del Popol Vuh, que estaba escrito en tablillas y fue destruido, después fue reconstruido, el Popol Vuh de la creación, o existe otro Popol Vuh, que son libros ceremoniales de los Chichén Itzá. Estos, podemos llamar transcripciones, hablaban en muchos casos, no de que los seres extraterrestres tenían la tecnología, porque los templos fueron hechos por los hombres, quizás con conocimientos espirituales mucho más profundos que moldeaban la piedra, que podían quizás producir hasta la levitación de la misma piedra, como en los casos de las culturas egipcias. Pero la relación que hay con seres provenientes de las estrellas figura en todas las culturas planetarias, no solo en América, no solamente, digamos, en México, en la cultura mexicana, sino hablemos también de los togas, podemos hablar de los guaraníes, de todas las culturas aborígenes de América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esa es la investigación que yo he hecho con respecto a América. Con respecto a Oriente no hay más que, es tanto el material, tanto y profundo, las vimanas, cómo eran construidas las vimanas, cómo existían las vimanas que se podían trasladar a las estrellas, las vimanas que servían para moverse dentro de la Tierra como base energética al mercurio y el sonido. Y en uno de los códices hay algunos detalles que a mí me han sorprendido, ¿no? Vamos a suponer que las determinadas figuras que aparecen estén relacionadas a concepciones, porque los simbolismos que cada de esas figuras estaba representando no era una letra, una palabra, sino un simbolismo que a lo mejor se podía hablar días y horas, porque el conocimiento espiritual que tenía la cultura americana es tremendamente superior al que se consigue hoy en día. Incluso calculo que cuando llega Cortés a América, la cultura americana tenía por lo menos un adelanto de 200 años con respecto a la cultura europea. Acá se hacían relieves cuando en Egipto no existían los relieves. Las pistas que están en Teotihuacán no son comparativas a las pirámides de Egipto. Y hay más pirámides en América que en todo el mundo. Entonces, realmente fue un genocidio. Bueno, hablando del tema relacionado antropológicamente, el hombre y la concepción de la conexión con seres superiores, por lo menos mi investigación me ha llevado a corroborar que en todas partes del mundo, de las islas perdidas en el medio de los océanos hasta los continentes, ha existido esa interrelación, que no le han dado tecnología evidente. El hombre ha construido los templos, el hombre ha moldeado la piedra y la ha levantado, pero lo que sí han dado en algunos aspectos, y fundamentalmente después del gran cataclismo diluvio, que existió, está registrado por todas las culturas planetarias, con siglas similares, Aztlán, el continente perdido, y en todos los casos diluvios, temblores, terremotos, cambios planetarios, hay una coincidencia que es relativa a que antes de ese tiempo los dioses o los seres superiores convivían con los humanos. Posterior a ese tiempo se retiran. Entonces, ¿qué es lo que quedan? De muchas culturas pierden el conocimiento antiguo y van quedando pequeños resabios de ese conocimiento perdido. Ahí entra lo que hoy podemos llamar muchas de las ciencias esotéricas, que en realidad tienen una base conceptual quizás espiritual, desde la misma búsqueda del destino de oro, desde la misma búsqueda de la piedra filosofal.
todo conceptualmente está relacionado a un conocimiento antiguo que se pierde con ese gran cataclismo. Se nos termina el tiempo, pero concluyendo en 10 segundos, Néstor Berlanda y Dante Frank, el concepto con el que cada uno se para frente al fenómeno. Es algo que trasciende al hombre, pero desde mi punto de vista todavía no sé qué es. Sé que es importante y sé que está más allá de muchas cosas, pero no puedo dar una respuesta. Dante. Yo creo que el contexto de la fenomenología o el contexto espiritual deben quizás uno arrimarse al otro. Ambos a lo mejor en algunos aspectos se han separado demasiado, quizás tienen que trabajar juntos. Como dicen los científicos, el siglo XXI va a consolidar un mundo en donde la ciencia y lo espiritual van a estar unidos y no separados. ¿Qué les ha parecido? La idea es mostrar y mostrarnos de cara a un fenómeno que todavía no tiene una explicación ajustada a la razón de este hombre de hoy, que todavía, como decimos, dedica más tiempo al turismo exterior que al interior. Después de todo, hay que ver para creer, o si lo prefiere, sentir para creer. Hasta el jueves. Casa Dover tiene el artículo que su hogar y usted necesita, la financiación que más le conviene, el precio final más bajo y las marcas que usted busca. Casa Dover suma ventajas para que usted sume confort. Casa Dover, Villa Constitución, San Nicolás y Arrecife. El 83 era una fiesta realmente. La sensación que teníamos, y quiero recuperar aquellas imágenes y que nuestro interlocutor de esta noche nos ayude a recuperarlas, era que terminaba la Argentina de la pelea, que estaba naciendo la Argentina del disenso. Y había una tarea Empiece de nuevo. Enorme por realizar. ¿Por qué de nuevo? Del consenso, no del disenso. Es que esa es la discrepancia que vamos a sostener. Ah, muy bien, yo creí que se había equivocado. Bueno, el doctor Alfonsín ya se ha presentado. No, doctor, yo creo que nacía y nació la Argentina del disenso. Y tengo todavía esa sensación, que la del consenso... No, sí, según cómo se interprete, ¿verdad? Pero como usted había empezado diciendo que nacía, se quedaba atrás la Argentina de la pelea, me parecía que lo que venía como secuencia era el consenso luego de la pelea, no el disenso. No, es una forma de pelea. Hablaba de la pelea en términos violentos, no en términos democráticos, claro, o en términos sociales. Sí creo que nació la Argentina del disenso y fue doloroso parirla. Usted fue parte de ese parto. Sin duda, yo creo que todos los argentinos lo fuimos y es cierto.
Fíjese, yo creo, hablando de esos tiempos, que lo más importante que tenemos que recordar es que se operó una frustración general, no solamente en la Argentina, en toda América del Sur, en todos los países que habíamos hecho nuestra pequeña epopeya de democratización, porque veníamos, y usted lo sabe muy bien, porque usted también tiene una historia que lo prestigia en la lucha por la libertad y por la democracia. Creíamos que recuperada la libertad íbamos a encontrar soluciones para todos, aquí en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Chile. Y sin embargo realizábamos la democratización en el tiempo de una crisis muy dura, y la crisis dijo no. Entonces toda esa gente que esperaba que sus problemas, todos sus problemas se iban a resolver cuando recuperaba la libertad, se sintió frustrada, ¿verdad? Así que es tiempo no solo de transición, sino además tiempo de maduración.